estaba viendo que ya tenemos en comunicación a nuestro próximo invitado, que es Rodolfo Aguiar, el secretario general de la ATE Nacional, y además, creo, rionegrino de origen él. Una buena cosa porque es un patagónico. Los patagónicos venimos bien. No, Rodolfo Aguiar, ¿cómo le va acá? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti los saludan. Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. ¿Son buenos los patagónicos? Somos buenos, digo, de buena cepa. Bueno, por lo menos eso dicen. Esperemos cumplir las expectativas que siempre se depositan sobre nosotros. Y tenemos ahí una misión dura, porque la Patagonia es un rica porción de la Argentina muy apetecible. En nuestro caso ya llevamos 8 marchas al lago Escondido. Claro. Para intentar recuperar ese lago, todas esas riquezas de esa suerte de colonia británica que tiene un magnate como Joe Lewis, que acaba de ser condenado a prisión en Estados Unidos. Es decir, tenemos los gobiernos nuestros son tan raros porque esta gente es condenada afuera por delincuentes y acá le ponen una alfombra roja. No podemos romper el cerco de complicidad para garantizar la impunidad a estos complejos empresarios de la justicia, del poder político, que se subordinan permanentemente a los intereses internacionales. Rodolfo, y incluso antes de preguntarte por las luchas de ATE, de los empleados nacionales y lo que está haciendo el gobierno, enganchado con esto que señalabas recién de Lewis, la gran pelea es el DNU, ¿no? Que sigue en marcha y puede provocar que se queden con más territorios argentinos, ¿no? Un DNU que, como bien refiere usted deroga la ley de tierras, claro, deroga la ley del compre nacional, deroga la ley que prohíbe las privatizaciones de empresas estatales. Sin lugar a dudas, nosotros, con este plan de lucha que hemos lanzado los estatales, y los diputados nacionales que no estén dispuestos a sentarse en sus bancas a derogar ese DNU, porque mientras se mantenga vigente ese DNU, nos destroza a todos, destroza gente, destroza país, y va a hacer de la Argentina en pocos meses un desierto. Rodolfo, ¿y cuáles son qué hay en debate en este momento en las organizaciones sindicales que están todas juntas, por suerte, en esto de oponerse y de enfrentar los despidos y las amenazas de Milei de parte del gobierno, con UPCN también, con la CGT? ¿Qué perspectiva para adelante? Es decir, ¿qué están pensando? ¿Qué medidas tomar por las amenazas, además de seguir los despidos, más allá de los DNU, ¿no? Que también habría que hacer algo para que se caiga o parar esto? En nuestro caso, nosotros planteamos con claridad desde ATE que necesitamos acelerar los pasos hacia una nueva huelga general, que hay que reeditar, que hay urgencia por reeditar en nuestro país un nuevo 24 de enero que permita unificar todas las demandas, porque, ojo, que no somos los estatales solos los que estamos sufriendo, la estamos pasando mal, claro. Estamos en todos los diarios porque nos metieron el puñal muy profundo y despidieron decenas de miles de trabajadoras y trabajadores, pero ahí andan las jubiladas. Le pagan una miseria y ahora le dice el gobierno, además de pagarte una miseria, te lo vamos a empezar a pagar en cuotas. Y los comerciantes, muchos tienen que cerrar porque las ventas se desploman, y los pequeños y medianos empresarios, y los industriales, y las economías regionales empiezan a sentir los impactos absolutamente negativos de las medidas económicas del gobierno. Por lo tanto, frente a su pregunta, nosotros creemos que, por supuesto que se necesita
un nuevo paro general que permita unir todas esas demandas. Y lo que está en debate tal vez tengan que ver con análisis que no se correspondan en un todo entre las distintas organizaciones, algunas que necesiten entre sus instancias o cuerpos orgánicos una mayor cantidad de tiempo. Para nosotros en nuestra CTA, pertenecemos a la CTA autónoma, hemos sido claros, llevamos la moción al último Congreso Nacional de que exista un paro general, la CTA ya lo votó, está decidida, yo creo que la CTA de los trabajadores también. Si por ahí, por estas cuestiones de orgánica a la CGT, porque no son momentos para la más mínima fisura del movimiento obrero, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras, pero yo digo, si cuesta un poco más ponerle fecha a la CGT, que le pongan fecha a las dos CTA y que salgamos a la calle, va a ser multitudinario y masivo. Ahora, ¿cómo le va? Rodolfo Colangelo lo saluda, ¿cómo está? Muy bien. La pregunta es la siguiente, de continuar los despidos, ¿no se avanza hacia la posibilidad de una paralización del aparato del Estado? Porque han despedido a gente que es estratégica en distintas áreas. Por ejemplo, tuvieron que reincorporar a un meteorólogo, un joven meteorólogo que había sido despedido, lo reincorporaron. ¿Este es el peligro que se corre o tal vez el gobierno quiera paralizar la estructura del Estado? Es acertado el análisis que usted refiere, porque esta semana ya tenemos un Estado distinto. Ya no es el mismo Estado que la semana pasada. Cuando yo escuchaba al presidente, no sé en qué foro internacional, decir que quería despedir 70.000 trabajadores, digo, este hombre no conoce nada, no sabe cómo funciona la administración pública, porque es prácticamente hacer desaparecer el Estado. Ahora bien, su pregunta nos merece que reflexionemos y digamos, además de la tragedia personal, ese calvario que vive el trabajador, la trabajadora con esa familia que es despedida y que queda en la calle, cuando uno analiza la masividad de las cesantías, uno advierte que esa tragedia individual a esta hora en la Argentina ya es una tragedia social. Y además, que cada puesto de empleo que se pierde en el Estado es una política pública que se desmantela. Pero ¿qué hay detrás de los despidos? Detrás de los despidos hay que se está moldeando otro Estado, porque cuando yo advierto que en el Gabinete Nacional tiene más funcionarios un empresario como Paolo Roca, cuando nos damos cuenta que la máxima autoridad de trabajo del país han designado a el gerente de recursos humanos de una de las corporaciones empresarias más poderosas de la Argentina, nos damos cuenta que tercerizaron el ajuste, que la motosierra ahora la tiene Techín. Y la pregunta es, ¿quién está gobernando en este momento la Argentina? ¿La gobierna Milei o la gobierna Techín? Esa motosierra va a llegar el día, yo les digo, nosotros no vamos a parar de pelear la conflictividad en el Estado. Y fuera del Estado va a escalar de manera acelerada. Esa motosierra algún día va a estar en nuestras manos y tiene que empezar a cortar para otro lado. Y yo cuando dije tenemos que tomar la motosierra para que deje de cortar cabezas de trabajadores y jubilados, enseguida colegas suyos empezaron ahí con algún título. No, cuando yo digo la motosierra que corte para otro lado, que capture renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, entidades bancarias y financieras, y sobre todo a los ultramillonarios, a esos que nos siguen chupando la sangre y se quedan con el esfuerzo de todas las argentinas y de todos los argentinos. Se tiene que volver a establecer de manera permanente un impuesto a las grandes fortunas, porque nosotros desde antes siempre dijimos, el Estado no es una empresa. Es decir, la empresa tiene que generar ganancias, porque si no, baja las persianas porque se funde. Ahora, el Estado bien puede trabajar a pérdida. Esa cuestión del déficit cero no es más que una construcción teórica, una elaboración doctrinaria del neoliberalismo o ahora de la extrema derecha. Pero supongamos, o sea, digo, el Estado puede trabajar a pérdida, sobre todo en un momento de crisis profunda como esta, para estar al lado de su pueblo, pero supongamos que yo me alejo de esa premisa y digo, está bien, hay que mejorar las cuentas públicas. Bueno, está demostrado, las cuentas públicas también se pueden mejorar sin destrozar a la gente, pero no es precisamente lo que quiere el gobierno.
No. Siguiendo ese razonamiento, porque uno dice, bueno, las grandes corporaciones manejan el Estado. Bueno, para las grandes corporaciones tener un Estado débil es lo ideal, digamos, un Estado que no controla, porque esa motosierra nunca va a ir en ese camino que usted señala, porque precisamente es lo contrario. Bueno, un Estado débil. Ahora, lo que llama la atención es cuánto esas grandes capitales, esas grandes empresas o monopólicas pueden sostener un país, o les conviene a ellos en un país no productivo, que no consume. Digo, ¿cómo ve eso? Yo creo que acá, con el modelo Milei, le están yendo bien solo a 4 o 5 grupos, que eran los mismos, que son los mismos que nos imponen los precios en las grandes, que son las grandes alimenticias. 4 o 5, que por supuesto quieren bajar costos, programan el empobrecimiento masivo de toda la población, porque ¿qué significa congelar salarios y jubilaciones y paralelamente aplicar un tarifazo, pero garantizarles aumentos mensuales y permanentes a las empresas de energía, luz, gas, agua? Eso es violencia. Y si uno analiza los datos del INDEC sobre pobreza, nos vamos a dar cuenta que creció en los últimos meses un 10% la pobreza, pero un 77% la indigencia. ¿Qué quiere decir? Que en este momento en la Argentina enfrentamos el empobrecimiento de los pobres. Claro. Y el problema en la Argentina no son los pobres, el problema de la Argentina son los ricos y su manera de acumular. Claro, en esa manera de acumular, digo, está bien la manera de acumular. Ahora, lo que uno se pregunta es, a veces si, bueno, en un país que no consume, está bien, me puede decir que le alcanza la acumulación de ganancias con un 20% de la población. Bueno, sí, es una perspectiva desde el punto de vista de los grandes capitales. Digo, ¿cuánto se puede sostener eso? Porque este crecimiento del 70%, y es verdad que, bueno, alguien decía, dejemos de hablar de pobreza para ver y empecemos a hablar de qué país queremos para rescatar esa pobreza, ¿no? El 71 analiza, escuchándola a usted, que caen las ventas de alimentos un 27%, que caen las ventas de medicamentos un 45%, pero que paralelamente se conoce la ejecución presupuestaria del gobierno. Y que la única partida, ¿sabe cuál fue la que aumentó? La partida de Bullrich, la del Ministerio de Seguridad. Es evidente que en este modelo de país que nos propone Milei, no se puede, no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, y para lo único que hay plata es para reprimir. Lo sufrimos nosotros ayer cuando movilizamos al Ministerio de Economía. Es decir, en este modelo no ingresamos los trabajadores y los jubilados con una vida digna. Hacía referencia a la movilización de ayer, donde otra vez las fuerzas represivas, digamos, van a montar ese escenario y a provocar y a tratar de reprimir, tratando de, supongo yo, que de disciplinar, imaginando que los trabajadores de ATE no van a salir otra vez porque ayer intentaron reprimirlos fuertemente, cosa que no va a pasar no solo con ATE, sino con ninguno de los trabajadores, ¿no? Vamos a salir más. Claro. No podemos naturalizar, porque un sindicato, bueno, a un sindicato le puede ir mal en una paritaria, vas a una lucha y terminás perdiendo algún derecho, que puede ser alguna licencia que se te acorta. Ahora, acá estamos hablando de perder derechos que conquistamos hace mucho tiempo y con la sangre de generaciones anteriores, como el derecho a la huelga, a la manifestación, a peticionar libremente a las autoridades, a protestar. Por eso yo ayer, que ganamos la calle, ganamos, y era la policía la que caminaba por la vereda, yo decía, no podemos naturalizar que no se pueda marchar en nuestro país. Y además al gobierno, frente a esto que refieren, no solo el operativo inconstitucional
antimovilización de Bullrich, sino también que ahí hay un diputado, uno de los últimos que se pasó a la Libertad Avanza, que esta semana, al igual que lo hacía en campaña, nos prometió cárcel y balas a los estatales, que yo le digo que no se esfuercen, porque las balas a nosotros no nos van a entrar. Nosotros no vamos a parar hasta recuperar cada uno de los derechos que nos está quitando este gobierno. El nivel de agresión que estamos sufriendo los estatales es inédito. Ahora también nos cansamos, no vamos a permitir que este gobierno nos siga agrediendo, nos siga insultando, de ninguna manera. Ahora, ¿no le parece que la oposición, es una idea mía, pero que la oposición o parte de la oposición está más en el rol de comentarista de la realidad que en la confrontación? Yo digo que sí, que parte de la dirigencia política argentina tiene que abandonar esa especulación vergonzosa en la que se encuentran. Es el día que teníamos que homenajear como pueblo a nuestros héroes y a nuestras héroes de Malvinas. El gobierno llamó a una reconciliación con las Fuerzas Armadas, a reconciliarse con el peor horror que vivimos como sociedad, y además los invitó al Pacto de Mayo. Yo digo, ¿en serio los gobernadores se van a sentar con los milicos? ¿En serio los gobernadores van a firmar en Córdoba ese pacto de la entrega? ¿En serio van a rifar nuestra última pizca de soberanía? Porque yo recuerdo a uno, por nombrar, el cordobés ese Yarlora, cuando le tocó asumir, yo lo veía, parecía el Che Guevara del federalismo. Digo, es uno de los que nos va a defender del centralismo de los Macri. Y resulta que ahora anda diciendo que bueno, que el presidente, si necesita herramientas para gobernar hay que garantizárselas. Empezó como el Che Guevara. La próxima vez que venga a Buenos Aires, ese hombre entra arrodillado por la General Paz. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, no sé, ahí tocó muchos temas. Le digo que tengo otra, que estoy muy agradecido por el espacio generoso en este medio tan prestigioso para todos y fundamentalmente para nuestra clase, ¿no? Y tenía otra entrevista pautada, acá tengo cada media hora justo una. Está muy solicitado. Queremos poder cumplir con todos, porque siempre acá están hablando con alguien. Yo vengo de Río Negro, yo estoy convencido que de la importancia que tienen los medios de comunicación, que tiene la profesión, independientemente que muchos colegas suyos en este tiempo le pretenden ayudar al gobierno, no con el eufemismo de los despidos. Digo, en esta idea de que acá no hay despidos, sino que hay contratos que se terminan y como tienen fecha de vencimiento, no se renuevan. Eso en el mundo privado. Como quienes gobiernan son todos empresarios, creen que en el Estado rigen las mismas normas y en el empleo público hay derecho a la estabilidad en el empleo público. Pero digo que siempre creí en el periodismo, así que lo valoro y le agradezco. Bueno, eso lo vamos a discutir en otro programa, que lo vamos a llamar eso de que los estatales tienen que tener estabilidad. De eso lo vamos a discutir en la próxima. Artículo. Digo, ¿por qué no tienen estabilidad los trabajadores estatales? Muchas gracias por atendernos y lo estamos llamando en una próxima. Muchas gracias a ustedes siempre, un saludo.